Listo, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a la clase número 2. Entonces, les pregunto si se ve bien la presentación. Sí, señor, se ve bien. Bien, gracias. Listo, entonces vamos a iniciar con un pequeño repaso y después de eso ya continuamos con el tema. En la clase número 1, nosotros estudiamos dos pasajes fuera del libro de Génesis para comprender cómo es la metodología de hacerle preguntas al texto. En este caso, entonces, respecto al libro de Génesis, vimos los versículos 1 y 2. Entonces, del versículo número 1, tenemos las siguientes conclusiones: que Dios es eterno, no había algo antes de Dios, y esa pregunta de antes de Dios no tiene sentido porque Dios siempre ha estado. El antes no tiene sentido antes del principio porque en el principio inició el tiempo y el espacio, y bueno, el resto de cosas descritas. Dios es creador, estudiamos el término crear, que en hebreo es bara, significa hacer de la nada. Dios es único, Dios es soberano, nadie le ordenó a Dios hacer las cosas porque nadie más podía estar con Dios. Dios tiene voluntad, y digo tiene entre comillas porque nosotros no podemos pensar en el verbo tener de la misma forma en que nosotros entendemos tener para nosotros que para Dios. La otra conclusión, bueno, ahí apareció soberano repetido, me disculpo por eso. Santo, vimos que una cosa es el creador y otra cosa es la creación. Existe una clara diferenciación entre ambos entes. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios es no medible, no puede existir experimento alguno que dé cuenta de Dios, ya que eso se desprende del hecho de que Dios es santo. Dios no es cosa creada y por lo tanto no puede existir variable medible que nosotros podamos pensar respecto a Dios. Dios es omnipotente, tiene todo el poder, ya que pudo crear los cielos y la tierra de la nada. Y Dios es dueño. Como Dios originó los cielos y la tierra, eso lo constituye en dueño. Esta es una pregunta que nosotros no hicimos en la clase pasada y pues ya con eso iniciamos la participación. Si nadie fuera de Dios estaba con Dios antes del principio, ¿cuál es la única forma en la que podemos tener esta información? Es decir, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo que está escrito. Ok. Y eso que está escrito, ¿cómo pudimos tenerlo? Si no había nadie más fuera de Dios que fuese, entre comillas, testigo de qué fue lo que ocurrió. También lo vemos, ¿no? Vemos los cielos. Ok, sí, Sí, nosotros somos vemos los cielos testigos. y la tierra. Entonces, para responder esta pregunta vamos a apelar a uno de los textos que tuvimos como fundamento para estudiar cronológicamente la Biblia. Y es que la Biblia dice de sí misma haber sido escrita por hombres, número 1, y número 2, hombres santos, eso lo vamos a estudiar más adelante, qué significa la expresión hombres santos o santos hombres, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que está mostrando el texto de sí mismo es que sería imposible tener esta información si Dios no se da a revelar a través de estos santos hombres que tuvieron la inspiración de quien se dice en el texto bíblico es el Espíritu Santo. Es decir, esta afirmación no procede de la imaginación o del razonamiento humano. Es algo que la misma Biblia está mostrando. La información acerca de Génesis procede, según las Escrituras, de inspiración divina. Esto es algo que Dios está revelando de sí mismo. Entonces, la afirmación en el principio creó Dios los cielos y la tierra es una afirmación que de por sí ya está mostrando que Dios se da a conocer. Si Dios no se diera a conocer, sería imposible para el ser humano llegar a esta conclusión, porque Dios no es medible. Dios no se puede alcanzar mediante la razón, ni mediante la experimentación, ni mediante métodos científicos. Listo. Entonces, vamos al versículo número 2. Leímos que la tierra está desordenada y vacía, que las tinieblas están sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vimos que la expresión desordenada y vacía es un hebraísmo que significa no apta. Entonces la tierra todavía no estaba adecuada, apropiada para ser habitable. Cualquier forma de vida que hubiese surgido en esa tierra, en ese estado primigenio, se hubiese muerto inmediatamente. Las tinieblas están sobre la faz del abismo. Vimos que tinieblas es ausencia de luz, Hoshech, el término hebreo, y abismo es Tehom.
Ese término lo encontramos en otro texto que lo estudiamos para poder definir el abismo, y el abismo es el fondo del mar. Finalmente, la tercera cláusula de este verso es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hicimos la pregunta: si el Espíritu de Dios es omnipresente, según el Salmo 139, ¿por qué entonces dice aquí que se mueve? No tiene sentido decir que se mueve el que está en todas partes. Entonces estudiamos un poquito más acerca de ese término moverse y llegamos a la conclusión que moverse ahí no hace referencia al desplazamiento en el espacio, sino por el contrario a una adecuación de la tierra para que la tierra fuese apta para la vida. Entonces ese moverse, el término es merajefet, y merajefet en otro texto que estudiamos en Deuteronomio significa revolotear o incubar, de tal manera que se pone una simbología como si fuera una gallina incubando a un huevo para que a partir de ese huevo pudiese surgir la vida. Entonces la conclusión es que la tierra no estaba apta para ser habitable, la tierra estaba en obra gris. Y la otra conclusión es que si Dios no interviene en esa tierra en obra gris, sería imposible la vida en la tierra. Entonces esta foto tiene el propósito de mostrar cuál era la tierra en su estado inicial. Vemos aquí una especie de cocina tipo isla. Bueno, no soy diseñador de interiores, si hay alguien que conozca más de esto me puede corregir. Entonces es como una especie de sala comedor, algo así. Bueno, sala comedor, no, sala cocina, en la cual nosotros no vemos lavaplatos, no vemos un grifo, no vemos que los tomacorrientes estén instalados. Aquí tampoco hay bombillos, aquí es un hueco en el drywall, pero no vemos que este lugar esté adecuado para ser habitable. Una persona no podría vivir allí porque le daría mucho frío, no podría cocinarse, no podría tener iluminación en la noche y muchas otras cosas. Entonces, este es un apartamento en obra gris. De la misma forma que la tierra en Génesis 1:2 era una tierra, entre comillas, en obra gris. Faltaba adecuarla. Entonces, otra de las conclusiones a las que llegamos, aquí aparece una figura geométrica, que corresponde a dos esferas concéntricas, o sea, tienen el mismo centro, con radios distintos, es decir, tamaños distintos. Entonces, una esfera se encuentra dentro de la otra. La esfera de color marroncito lo que pretende es mostrar la corteza terrestre, donde está el abismo o el fondo del mar. Y esta esfera más grandecita de color verde, no la pongo de color azul porque todavía no existe la luz en ese entonces, entonces por eso la pongo de color verde. Esa de color verde representa las aguas. Es decir, que lo que describe Génesis es que la tierra en su estado inicial era tal que tenía una corteza terrestre y estaba rodeada completamente de océanos. Esas fueron las conclusiones a las que llegamos según el texto bíblico. Ahora sí, entonces pasamos al versículo 3. Ese versículo no lo alcanzamos a estudiar la clase pasada, entonces ahora sí vamos a proceder con eso. La meta de hoy es terminar el día 5, para que dentro de 8 continuemos con el estudio del día 6. Recordemos que la palabra Génesis en hebreo significa en el principio, de forma literal. Entonces, ¿quién quiere leer Génesis 1:3? Bien, entonces lo leo. Yo lo leo. Listo, ¿quién habló, perdón? Yo, Brian. Ah, Brian, gracias, Brian. Génesis 1:3. Sí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Gracias, Brian. La primera acción la primera pregunta que vamos a hacer es, ¿qué acción hizo Dios? ¿Qué acción se ejecutó según este versículo? ¿Dijo? Dijo, sí, listo. Pero ese decir tiene una peculiaridad. ¿Cuál es? El hecho de que dijo a manera de orden, profirió una orden. Dios no dijo, voy a intentar a ver si me sale la luz, o de pronto vamos a ver si resulta. Vamos a hacer el mejor esfuerzo y pues ojalá que resulte. Dios no está mostrando eso. O sea, lo que muestra el texto bíblico es que Dios dio una orden de una forma determinada, sin vacilar. Aquí no se ve que Dios esté dudando en lo que está haciendo. Se nota que tiene un plan trazado, un plan bien claro. Entonces, Dios no está llevando a cabo una experimentación con su creación. Vimos en la clase pasada que Dios no hizo las cosas porque las necesitara, ya que el mismo nombre de Dios se refiere al que existe por sí mismo, el autoexistente o el autosuficiente.
Entonces Dios no está haciendo las cosas porque las necesite, sino porque de su misma voluntad quiso expresar en su creación lo que Él es. Entonces, si aquí dice Dios, sea la luz y fue la luz, es a modo de orden. Cuando Dios dijo sea la luz, pregunta número 2, ¿qué resultado hubo? Puede sonar muy simple la pregunta, pero realmente es algo más profundo. Entonces, ¿cuál es el resultado después de que Dios profirió la orden? Que hubo luz, se Hubo dio luz. la orden. Exactamente. Ocurrió la orden. Y no ocurrió de forma parcial. Ahí no dice, sea la luz, y fue parecido a la luz. No, ahí dice, y fue la luz. El término es el mismo. El resultado es exactamente consecuente con la orden. La orden fue sea, el resultado fue. Entonces, ¿qué muestra eso de Dios? ¿Qué nos muestra el texto bíblico acerca de este personaje llamado Dios? Su poder, su determinación, que lo que él dice se ejecuta, lo hace, su Sí. determinación. Su determinación, su poder. ¿Algo más? Pienso que soy Nidia. Hola, Nidia. Sí, Sí. hola. Pienso que lo primero que pensé cuando leí este versículo fue la capacidad de dar lo que se necesita. Es decir, todo estaba oscuro y vacío, entonces digo yo como humana, desde aquí lo que necesito es, para poder ver, luz. Entonces, como esa capacidad de poner lo que se necesita, no sé cómo lo diría, como da provisión, no sé cómo. Ok. Dios es proveedor. Sí. Exacto, eso. Ajá. Sí, muy bien. Perdón, ¿quién habló ahorita? Es que como no veo digamos, el panel, sí les pido el favor que mientras voy reconociendo mejor las voces, ¿quién habló ahorita antes de Nidia? Liliana. Liliana. Listo, Liliana. Muchas gracias. Vale. Bueno, entonces, tal como lo dijeron, Dios ordena y se cumple. Eso muestra su soberanía. No estamos mostrando que, no, el texto bíblico, corrijo, no muestra que Dios esté vacilando en la orden, que esté experimentando, que esté tratando, sino que hay algo que ya es muy claro. Dios es ordenado, Dios es claro en lo que quiere. Bueno, vamos ahora al versículo número 4. ¿Quién quiere leerlo? Y vio, Nidia, soy Nidia. Gracias, Nidia. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Perfecto. Vimos en la clase pasada un tipo de preguntas llamadas de reducción al absurdo. En esas preguntas de reducción al absurdo, nosotros lo que hacemos es suponer una premisa que se encuentra errada y después de analizar esa premisa llegamos a una conclusión que va a contradecir lo que nos ha mostrado el texto bíblico. Entonces la primera pregunta de reducción al absurdo es, ¿será que vio Dios que la luz era buena porque no sabía o se sorprendió Dios? ¿Será que Dios vio, o sea, ordenó que existiera la luz y quedó buena, quedó bonita? ¿Por qué lo digo como reducción al absurdo? Porque ya nosotros vimos en la clase pasada que su entendimiento es infinito, Dios todo lo sabe. Por tanto, de antemano ya sabía cómo le iba a quedar la luz. Entonces, si sabía cómo le iba a quedar la luz, ¿para qué dice ahí? Y vio Dios que la luz era buena. Pues ya Dios sabía, ¿no? Yo tuve una pregunta ahí y es que cuando dice, y él vio que era buena, entonces inmediatamente pensé, o sea que las tinieblas son malas, o sea, Okay. sí, entonces si la luz es buena, entonces el antónimo es malo, o sea, del antónimo de luz sería oscuridad, entonces la oscuridad es mala. Y luego pensé, no necesariamente. Sí. Seguramente era necesario ver lo que había en lado y lado, no sé, pero lo primero que dije, claro, entonces las tinieblas son malas, porque Okay. es el antónimo. Podría pensarse, y ese punto lo vamos a abordar ahorita más adelante. Esa es una pregunta, es más, está numerada como 5, la pregunta número 5, y sí, ahorita la vamos a estudiar. Entonces, por ahora, ¿por qué dice ahí que vio Dios? Si ya Dios sabía. O sea, es como muy redundante decirlo, ¿no? ¿Qué propósito tiene el autor con decir, y vio Dios que la luz era buena? Pues obvio que ya sabe, Dios todo lo sabe, punto.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo, Frank. perdón? Frank. Frank, hola Frank. No sé, creo que de pronto lo vemos, o puede ser muy parecido en algunas ocasiones cuando Jesús creo que hizo un milagro de resucitar a Lázaro o algo así, que dijo que, o no sé si fue ese milagro, donde dijo que oraba al Padre y decía, no lo digo porque pues yo no lo sepa, sino como para dárselo a entender a los que están alrededor de él o a los seres humanos como tal. Entonces de pronto no es más que todo, pienso yo, no sé, como para eh, evidenciar o explicarle, digamos, a la humanidad que es bueno como tal. Es algo más para nosotros, para que seamos conscientes de que es buena, más que fuera una sorpresa como para Dios, porque él ya lo sabía. No sé si de pronto... Ok, Frank, sí, muy bien. El hecho es que esa expresión está puesta no para Dios, obviamente Dios sabe, sino para quien está leyendo este texto. Es para que el lector conozca cómo es que Dios ve las cosas, considera las cosas que él mismo hace. Entonces, esta afirmación, reitero, no es para Dios, ya Dios todo lo sabe, es para nosotros los lectores. El autor lo que quiere es dar a conocer cómo es que Dios ve las cosas y a partir de ello, conocer quién es Dios. ¿Bien? ¿Sí es claro? ¿Hay alguna pregunta al respecto? De pronto no una pregunta, pero sí un comentario. Yo recuerdo que cuando pasé por este pasaje, sí, me acordé de aquella frase donde dice el Señor que vosotros sois la luz del mundo. O sea, como desde un inicio el Señor hace esa claridad de la bondad de la luz, de la, como esa preeminencia, como eso importante de la luz. Y ok, qué buen punto. eso me acordé. Sí, resulta que aquí la luz, por el momento la estamos estudiando desde un punto de vista físico, pero por supuesto, desde la función que tiene la luz en el plano físico, se puede extraer una simbología que puede ser aplicada a interpretar qué es lo que el Señor Jesús quiere decir. ¿Por qué es que nosotros somos la luz del mundo? ¿Y por qué Él es la luz del mundo? No está diciendo, obviamente, que sea luz en el sentido literal, sino a través de una analogía, a través de un símil. ¿Tomando qué elementos? El hecho de que la luz permite a las personas ver, permite a las personas ser iluminadas, valga la redundancia, porque a través de eso ya las personas conocen la verdad. Entonces la luz, ya que permite ver, se asocia con el concepto de la verdad. Frente a eso que tú dices, perdón, Liliana, ¿fue quien habló ahorita? Sí, señor. Sí, Liliana, frente a eso que tú dices, vamos a ahondar más, porque una de las clases del Nuevo Testamento está destinada también a estudiar, entre muchas otras cosas, esa expresión. Vosotros sois la luz del mundo y ¿quién es la luz? ¿Listo? Vale, vale. Bien, gracias. Ya la pregunta número 2 de reducción al absurdo también la respondimos. Dios no se sorprendió, Dios ya sabía. Quien se puede sorprender somos nosotros. ¿Ok? Nos sorprendemos del hecho de que Dios, aquellas cosas que hace, son buenas. La pregunta número 3 también ya la respondimos. Y ahora vamos al numeral 4. Por el contexto, ¿qué entendemos por bueno? Listo, está bien. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Pero qué es bueno? Según este contexto. Yo estaba leyendo la traducción lenguaje actual y me llamó la atención que decía la belleza. Ok. Me llamó la atención como algo bonito, algo agradable. Ajá. Algo bello, algo hermoso. Así es como aparece en otras versiones. Listo. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Frente a qué significa este término bueno. Listo. Entonces, la palabra buena en hebreo es T-O-B, top. Y top en este contexto es bueno, pero en un sentido absoluto, no en un sentido relativo. Entonces, hay un ejemplo que yo siempre suelo citar y es respecto al jugo de guayaba. A mí el jugo de guayaba no me gusta, y como no me gusta, pues cuando me lo tomo me sienta mal. Los nutricionistas que conocen muy bien acerca de los compuestos que tienen los alimentos, ellos afirman que la guayaba es una fruta muy nutritiva. Y yo la verdad les creo, yo no voy a desacreditar de ninguna forma lo que ellos dicen. Pero en mi caso no es bueno, porque si yo tomo jugo de guayaba me va a sentar mal. Ya he hecho el experimento varias veces y así ha pasado. Entonces,
Ahí bueno, en cuanto a tomar jugo de guayaba, llega a ser relativo. Porque si bien a mí me puede nutrir, me puede al mismo tiempo hacer daño al estómago. Sin embargo, aquí buena no es en el sentido que yo cité ahorita, sino es en el sentido absoluto. Si Dios, el cual todo lo sabe, profiere que algo es bueno, es porque eso es bueno. ¿Y basado en qué nosotros podemos tener ese sentido absoluto? Pues en que Dios es el soberano y es el que todo lo sabe. Si algo es bueno, también quiere decir que algo es bello, hermoso y útil, que funciona para el propósito que Dios le quiere otorgar a la luz. ¿Cuál es ese propósito? Pues hay muchísimas cosas. Sin la luz, este universo no sería nada, mejor dicho. Porque aquí luz se entiende en el sentido general, no solamente luz visible, sino en el sentido general. Bien, entonces, cuando aquí decimos buena, bueno, cuando aquí decimos no, cuando el autor nos dice buena, el autor está haciendo referencia a que Dios las cosas las hace perfectas. Y el vocablo perfecto se puede dividir en dos, en per, que significa total o completo, y factum, que significa hecho. Un hecho total, un hecho completo. Es decir, aquello que Dios hace ni le falta ni le sobra. Tiene la medida perfecta para cumplir el propósito para el cual fue diseñado. Eso es lo que quiere expresar el autor. La perfección de Dios, la bondad de Dios, la hermosura de las cosas que Dios hace también. Porque no solamente es útil, sino es bella. La luz sirve, funciona, y uno se puede deleitar a través de la luz en muchas cosas que Dios creó. Ahora la pregunta número 5, la pregunta que aparecía antes. ¿Separó Dios la luz de las tinieblas porque estas son malas? ¿Qué piensan? ¿Es correcto deducir, inferir de aquí que las tinieblas son malas de este versículo? No, yo hice, Nidia, yo hice en toda la meditación de ese versículo, estoy pensando, él dice todo el tiempo, y vio que todo era bueno, entonces no, de inmediatamente dije, no puede ser que sean, así rápido dije, entonces esto es bueno y esto es malo. Y luego pensé, no, él dice todo y todo lo vio bueno, creo ya al final, cuando termina de hacer todo, quiere decir que eso lo incluye. Entonces, no puede ser, de pronto desconocido, y para el ser humano encontrar algo desconocido es como que, eso no es tan bueno, yo no soy tan bueno en eso porque es desconocido, pero no porque la cosa en sí sea mala. Ok. Vale, ya. Gracias, Nidia. ¿Alguien Ok. más quiere decir algo al respecto? Pues yo también veo ahí ese orden de Dios, ¿no? Desde un inicio, esa organización de cada cosa y esa diferenciación entre estas dos cosas. Entonces, la separación por parte de Dios de la luz de las tinieblas, en este contexto, no estamos hablando de tinieblas en un sentido de otros pasajes, sobre todo en el Nuevo Testamento, sino por ahora, estamos en Génesis. En este contexto, no está denotando que las tinieblas sean malas, de ninguna forma. Es más, podemos apelar a otros pasajes. Ese pasaje está en Salmo 104:20. Pues vamos a ir allá. Permítanme un momento. No, aquí no. Listo. Entonces, Salmo 104:20. Uy, no, que puse un signo de una desigualdad. Listo. ¿Cuál es el contexto de este salmo? El salmista está hablando acerca de las obras de Dios. Y en el versículo 20 se fija en este aspecto, en que pone las tinieblas y es la noche. Y curioso es el hecho de que aquí el término tinieblas es el mismo término que encontramos en Génesis. Hoshech. Hoshech significa oscuridad. Y quien pone esa oscuridad es Dios. Es decir, es algo puesto por Dios, hecho por Dios. Si nosotros afirmamos que desde un punto de vista físico las tinieblas son malas, estaríamos llegando a la contradicción de que Dios hizo algo bueno, que es la luz, y algo malo, que serían las tinieblas. Pero de ninguna forma, las tinieblas también son buenas, también son perfectas porque fueron hechas por Dios. Entonces, vamos a regresarnos acá a la presentación.
¿Sería una deducción que tenga sentido decir que las tinieblas son malas? Sí podría tener sentido por el hecho de que se asocia la luz con la bondad, bueno, con lo bueno. Sin embargo, es un error de interpretación asegurar algo que el texto mismo no está especificando, y es que las tinieblas sean malas. Entonces, tal como tú dices, Nidia, es muy cierto. O sea, uno puede pensar en primera instancia que sí, pero realmente eso no es lo que indica el texto. Simplemente lo que indica el texto es que Dios puso una separación con un propósito. Eso es todo. Entonces, nosotros vimos en la clase pasada que el término santo, Kadash en hebreo, significa separar. Entonces, si nosotros pensamos que Dios es santo, lo cual implica que Dios es separado, es decir, existe una diferencia clara entre lo que Dios hizo y lo que Dios es, o sea, entre Dios y su creación. Entonces, aquí estamos viendo que Dios está manifestando su santidad en su creación. Está separando con un propósito. Entonces, otro de los ejemplos que suelo poner es este ratón, aquí lo tengo, el ratón de mi computador. Este ratón está santificado para mí. ¿Por qué razón? Porque está apartado para mí con un propósito. Nadie más lo está usando, solamente yo lo estoy usando. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de separación, de estar apartado con un propósito. Que más adelante va a aparecer el concepto de pecado, sí, y vamos a ver cómo se relaciona la santidad con ese concepto que vamos a ver más adelante. Pero por ahora, dado que no ha aparecido lo que es el concepto de pecado, pues nosotros podemos interpretar que aquí separar simplemente es un propósito. Separar la luz de las tinieblas, eso es todo. Entonces, las conclusiones a las que llegamos. Dios es consecuente, es decir, Dios ordenó que la luz llegara a existir y existió. De tal manera que existió tal como Dios quería. Entonces, a mí una vez me pasó siendo adolescente, yo vi un programa, creo que se llamaba Art Attack, no sé si alguien lo reconozca. El hecho es que aparecía una pintura de un cohete. Era un cohete muy bonito. Y yo dije, bueno, pues voy a tratar de dibujar eso mismo que aparece allí. La intención mía era plasmar en el papel lo mismo que aparecía en la pantalla. Pero cuando traté de dibujar eso salió algo muy distinto a lo que yo esperaba. Es decir, yo no fui consecuente con lo que pretendía hacer. Con Dios esto no pasa. Dios tenía la intención de que la luz fuera buena, que sirviera para su propósito, y así fue, tal cual. Y vio Dios que la luz era buena. Así ocurrió, tal como Él quería. Entonces podemos decir que Dios es consecuente, Dios quiere darse a conocer, Dios es perfecto y como consecuencia hace las cosas perfectas, y Dios es santo. Como consecuencia, Él en su creación muestra que aparta cosas con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Pues vamos a empezar a indagar más acerca de eso en otros versículos. Versículo 5. ¿Quién quiere leerlo? Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Gracias. Nidia, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Es para asegurarme que estoy ya identificando bien las voces. Listo. La primera observación es, bueno, primera pregunta. ¿Qué acción hizo Dios en este caso? Ya aquí no, la acción no consiste en qué dijo. La acción es distinta. ¿Cuál es? ¿Sería como nombrar? Nombrar. No es como una orden, sino ya es como diferenciar de discriminar. Llamó, De acuerdo. nombrar. Así es. Claro, el nombrar es a través de decir. Se implica la misma acción, pero en un sentido muy diferente. En el versículo 3, Dios dio una orden. En este caso, a través de decir algo, Dios lo que hizo fue nombrar. Entonces, perdón, qué pena con ustedes. Gracias, qué pena. Entonces, si Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, fijémonos en algo interesante acerca de este versículo. Día aparece con D mayúscula y noche con N mayúscula. Pero, aquí hay un grande pero. En hebreo las mayúsculas y las minúsculas no existen. Simplemente describen las consonantes. Eso de mayúscula, minúscula es algo muy propio de un idioma como el nuestro.
Entonces, ¿qué significa eso? Día con D mayúscula y N con N mayúscula. Lo que denota es un criterio de traducción. ¿Por qué razón entonces el traductor fue tan atrevido de poner una D mayúscula y una N mayúscula, siendo que así no aparece en hebreo? Pues vamos a ver la razón. Y no es, digamos, el hecho de tomarse una interpretación personal, sino es que quiere denotar algo distinto por el contexto. En primer lugar, si Dios llama, ¿qué está mostrando eso de Dios? Si Dios pone nombre, ¿qué nos está mostrando? Que es dueño. ¿Qué es dueño? Exactamente. Voy a mostrarles aquí. Ay, qué pena con ustedes. Esta es mi mascota. Esta es mi mascota y yo le puse por nombre Zacarías. La intención de ponerle ese nombre de ninguna forma es una burla, sino es una manera de honrar ese nombre. Para mí es un nombre especial. Entonces yo le puse a mi perrito Zacarías. ¿Eso qué denota? El hecho de que yo tengo autoridad sobre él. Los papás le ponen nombre a los hijos. Y si le ponen nombre a los hijos, ¿qué denota eso? Autoridad nuevamente. Si un científico hace un descubrimiento, el descubrimiento por lo general va con el apellido de ese científico. No siempre, pero en muchas ocasiones sí puede ocurrir. ¿Eso qué está denotando? Que ese científico tiene la autoridad para hablar de ese descubrimiento porque fue la primera persona que encontró esa fenomenología, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros en la Biblia vemos que Dios llama, es porque se está ratificando el hecho de que Dios muestra su autoridad. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. ¿Con qué derecho? Con todo el derecho, porque Dios fue quien la hizo. Hizo tanto la luz como las tinieblas. Hizo ambas. Y por tanto le puso nombre. Entonces, cuando vemos aquí la mayúscula, digamos, la letra en mayúscula, D y N, se está denotando es el nombre. Y por eso es que la segunda palabra día aparece con minúscula. Podríamos pensar algo, no, eso es algo que es simplemente un fenómeno que se da en la Reina Valera. Vamos a mirar otra versión. Es más, los invito a que revisen más versiones. Vamos a mirar Génesis, se me faltó la tilde, 1:5. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz y a las tinieblas llamó noche. Listo, estamos en versión Reina Valera, entonces cojamos, Dios habla hoy, listo. Y buscamos. Fíjense en esto. Aquí día tiene estas expresiones, que son como corchetes de desigualdad. Mientras que la segunda palabra día no tiene eso. Y es algo que nosotros encontramos en muchas versiones. ¿Por qué razón se establece esa diferencia? Simplemente porque la primera palabra día, que es yom en hebreo, quiere denotar el nombre de la luz. La segunda palabra día, ¿qué quiere denotar? De este modo se completó el primer día, un intervalo de tiempo. ¿Listo? Entonces esa es la razón por la que los traductores decidieron poner una D mayúscula allí. Es como para decir, es la misma palabra en hebreo y no lo vamos a negar, pero tiene una connotación diferente. En el primer caso es un nombre, en el segundo caso es un intervalo de tiempo. ¿Listo? Entonces, vemos que Dios nombra, pero vemos que Dios también establece el tiempo. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Es claro el versículo 5? ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces asumo que no. Conclusiones. Dios es la autoridad suprema. Dios es ordenado. Dios establece una separación clara. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a estudiar los otros días del día 2 al día 5. Ya concluyendo el día 5, terminamos el estudio de hoy. De tal manera que vamos a extraer generalidades. ¿Podemos centrarnos en estudiar de manera muy detallada cada día? Claro que sí. Pero para los propósitos de este curso, la idea no es centrarnos tanto en los días, en hacer un análisis exegético muy riguroso de los días 2 al 5. Vamos a hacerlo en el día 6 y tal como lo hicimos en el día 1. Sino la idea es presentar un panorama de cómo fue el proceso de creación. Entonces, ¿sí? ¿Perdón? Sí, una pregunta. Es que, o sea, entonces, este sería, como dice, bueno, y pasó, este sería el primer día
pues a partir de la creación, ese sería el primer día. Y Así lo es. otro es, siempre me surge la pregunta, pues uno como tiene la connotación en su mente de qué día es o un 24 horas, Ujú, pero no sé si en ese entonces, ese día, pues lo que fue día luz, ujú. pudo ser lo que en cuestiones humanas podría ser años Ok. o no sé, me ha surgido siempre como esa inquietud. Y lo mismo la noche, no sé. Ujú. Y la Pues, noche. sí, no sé. Claro. Entonces, cuando hablamos de intervalos de tiempo, aquí se denotó, bueno, en el versículo pasado, perdón, aquí se dice que el día es la suma entre la tarde y la mañana, pongámoslo de ese estilo. Entonces, la mañana es aquel intervalo de tiempo en el cual la luz está presente y la tarde es aquel intervalo de tiempo en el cual las tinieblas están presentes. La pregunta A, si día quiere significar un intervalo de 24 horas, que es una pregunta excelente, que siempre se ha planteado, sobre todo en círculos apologéticos, pero no solamente en eso, sino, digamos, en estudios de las escrituras. Esa pregunta tiene varias respuestas. Hay quienes interpretan que tarde y mañana hace referencia a un día de 24 horas. Yo me adhiero más a esa interpretación, pero hay otra interpretación que también puede ser consecuente con el texto en una interpretación gramatical, histórico, literal, en la que no se interpreta el día necesariamente como un periodo de 24 horas, sino como un periodo extendido. Aquí no estamos tratando de hablar de una reconciliación con miles de millones de años, esa no es la intención. Pero frente a uno y frente al otro, existen exposiciones bastante interesantes que tú podrías, digamos, revisar. En este momento no tengo presente un libro, no sé, Brian, un libro en el que se comparen esas dos figuras, interpretaciones acerca del término día. Hay un libro, pero pues no sé si estará en español. Se llama Cuatro puntos de vista sobre creación, Ajá, Génesis, y bueno, publicado por Sondervan. Es de una serie que se sí. llama Counterpoint Series. Uh-huh. Y ese, pues solamente me viene a la mente en este momento ese. Ok, Habla sobre varias posturas y lo que es interesante es que cada escritor uh-huh, contraargumenta y contra la postura del otro autor. Entonces es muy interesante. ok, interesante. Uy, entonces, vengan, ¿nos los podría mandar, porfa, en el chat para tener presente ese nombre? La verdad se Ok. ve muy interesante esa referencia, porfa. Entonces, al respecto, solamente quisiera cerrar, ya que la pregunta se dio. Ay, voy a desconectar aquí. Resulta que el término día también puede interpretarse como un periodo extendido de tiempo, tal como se observa en este pasaje. Isaías 61:2. Isaías 61:2. En Isaías 61:2 se está hablando acerca del juicio de Dios, para no adentrarnos más. Y resulta que aparece el término día, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Este día aquí no necesariamente está denotando un día de 24 horas, sino un periodo en el cual se va a ejecutar la justicia de Dios. Y la palabra que aparece en hebreo también es yom. Entonces, digamos, ese es uno de los argumentos que tienen algunas personas que dicen que día no necesariamente tiene que representar un periodo de 24 horas. Yo, digamos, si les comento, yo me adhiero más a la interpretación más conservadora y más literal, y yo considero que sí hace referencia a un día de 24 horas. Sin embargo, como hacemos en este curso, siempre invitamos a que ustedes revisen otras referencias, miren los argumentos que tienen cada uno de los exponentes, siempre y cuando, la recomendación también es personal, siempre y cuando se mantenga una interpretación conservadora de las escrituras, porque ya cuando se llega a un marco liberal o neortodoxo, ya se presentan problemas, porque se parte de la negación de la veracidad de las escrituras. Entonces, ese tipo de referencias ya no las considero confiables, pero siempre y cuando se mantenga un punto de vista literal, conservador, respetuoso de la misma escritura, ustedes pueden revisarlo. Así que, bueno, es una pregunta muy interesante. También hay un artículo, Juan David, de Respuestas en Génesis, donde muestra varias perspectivas, Sí, sí, es que cierto. también se los podría recomendar.
Sí, Si porfa, quiere, porfa. se los puedo dejar acá en el chat. Ujú. Además está en español y no es muy largo, lo podrían mirar. Ahí Listo. les compartí el link. Ujú. Ujú. Gracias, Gisela. Ok. Gracias, Brian. Bueno. Y Nidia, fuiste tú que... Ah, Liliana, perdón. ¿Fuiste tú quien hizo la pregunta ahorita del día? ¿Hola? Sí, 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 fui yo. sí. Sí, señor. Listo, Liliana. Entonces, no, gracias. Gracias también por la pregunta. Bien, entonces, habiendo dicho eso, vamos ahora a estudiar los versículos 6 al 8 de Génesis capítulo 1. Entonces voy a pedir un favor, que una persona lea el versículo 6, otra persona distinta lea el versículo 7 y otra persona lea el versículo 8. Leo el 6. Bien, sí, gracias. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Perfecto. ¿Quién habló? ¿Nidia? No. Andrea. Andrea. Listo, Andrea. Muchas gracias, Andrea. Sí, yo sí dije, la voz es diferente a la de Nidia, entonces ya voy. No soy muy bueno con el tema de reconocer tonalidades, entonces me disculpan si me equivoco allí. Bien. Gracias, Andrea. ¿Quién Bueno. quiere el 7? Yo lo leo. Listo, Brian. Gracias. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Gracias. ¿Y el versículo 8? Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Listo. Hasta ahí vamos. Ok. Entonces, nosotros ya hicimos un ejercicio que fue dibujar el versículo 2. Tratar de plasmar en el papel qué era lo que entendíamos con desordenada y vacía y las tinieblas sobre la faz de la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a dar 5 minutos. Bueno, no, yo diría que 5 es mucho. Por ahí 3 minuticos, hasta las y 50. Para que dibujen qué es lo que se entiende por el versículo 6. Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Listo? Y ahorita entonces miramos las respuestas para quienes quieran participar. 3 minutos.
Listo. El tiempo se cumplió. ¿Alguien quiere participar? Yo solo puedo decir que desde que lo leí hace un rato yo estaba confundida. Está bien, eso. ¿Por qué? Porque de hecho la diosa habla hoy, dice que una bóveda, en la traducción viviente dice que un espacio que separe las aguas del cielo de las aguas de la tierra. Yo pensaba será las aguas, pensando en átomos como las moléculas de agua que hay en forma de como de aire, no sé, yo quedé como confundida. Está bien. Eso puede pasar y sabes una cosa, aprecio mucho tu franqueza porque creo que a todos nos ha pasado. Estudiando un texto nos podemos confundir. Es algo que puede suceder. Entonces, para eso ayuda mucho el estudio, el poder compartir con otras personas deseosas de conocer de la escritura, porque allí es cuando ya nosotros podemos evitar lo que es la interpretación privada. Pero sí, claro, es que, o sea, a primera vista, incluso, apelando a uno de los versículos anteriores, la tierra está desordenada y vacía. O sea, con franqueza, uno se puede confundir empezando a estudiar ese texto. Desordenada y vacía. Pero entonces, por eso es que existen las diversas herramientas. Listo, ¿alguien quiere mostrar la respuesta a la que llegó? Yo tengo un dibujito. Yo hice... también. Sí, dale. Ay, no, primero Andrea. Listo, dale. No, no Andrea. te preocupes. No, ¿qué tal? Listo, Pues entonces, es que el mío está ahí como medio. no, está Lo bien, voy a está bien. compartir. Ujú. Es lo que yo entiendo siempre. No sé si lo alcancen a ver ahí, porque es que se ve tan... no sé si alcancen a ver, pero No. hice... espérate, Acércalo un poquito ¿no se más a la alcanza a ver? cámara, porfa. Acércalo un A ver poquito aquí. más. Expansión. Ay, Ok, listo. Escribiste la palabra en- expansión entre aguas que están sí, abajo y arriba hay más. y aguas que están arriba. Ok. Entonces asumo las aguas que están abajo, las pongo como el mar, como el mar, y las aguas que están arriba lo he pensado que es como la atmósfera, como la capa de la atmósfera. Pensando en lo que tú decías, que la Tierra no estaba apta para vivir, pienso que una de las formas para que fuera apta es que haya una atmósfera. Ujú. Entonces lo interpreto así, siempre que lo he leído he pensado en eso, como ese espacio ahí que separa el mar y el cielo. Ok, gracias, Andrea. ¿Alguien más? ¿Alguien dijo ahorita, después de Andrea? Yo voy a compartir el dibujito Dale. ahí en el WhatsApp. Yo te lo hice en Paint porque Sí. soy como mala en... Bueno, no, si quieres acá puedo compartir un momentico en la pantalla porque Sí, todavía dale. no lo puedo Sí, compartir. espérate, entonces, dejo presentar. Listo, dale. Solo un momentito. ¿Sí? Mi Paint. Acá, eso. Entonces, ¿sí están viendo ahí? Sí, ahí estamos viendo. Sí, entonces para mí las aguas son el mar, digamos, la tierra, y arriba las nubes. Entonces, Ok, el espacio, la expansión sería como el espacio entre la superficie del agua y donde quedan las nubes, pensaría yo. interesante, sí. Sí, o sea, como que saco agüitas para arriba y es la que nos da las lluvias y todo eso. Pues Ujú. eso. Voy a ponerla ahí en el WhatsApp y ya. Bien. Listo. Nidia, ¿cierto? Sí. ¿Hola? Ahí me fui. No. Ya, listo, sí. Ok, entonces tienes como una especie de embudo, así, ¿cierto? Como... Todo lo que está alrededor es las aguas. Sí. ¿Sí? Entonces, pienso cuando hablábamos del abismo que todo era aguas. Aguas, unas más, si se hace la luz, entonces depende de dónde está la luz, se ve azulito y si no, bueno, en fin. Sí. Y cuando él dice separe, estoy pensando como cuando el Mar Rojo, entonces, no sé, sopló y tuvo que abrirse. Entonces pienso yo, separó la expansión, entonces pienso en como una línea que empieza a abrirse. Ujú. Y pues el mismo texto me dice de abajo, las aguas de abajo de las de arriba. Ujú. Entonces inmediatamente me pongo yo como, ¿por qué en mi cabeza parece vertical o horizontal? Es porque el texto me lo dice. Ujú. Entonces, Ok, listo, eso. bien. Gracias, Nidia. Frank, creo que Frank sí alzó la mano. Ujú. Sí, ya les muestro, es muy parecido
El que estaba como en Paint. Sí. Si lo alcanzan a ver. Ok, como círculos concéntricos de color azul. Y en la mitad un Sí, exacto. círculo más blanquito. Y este sería el espacio. Ok, sí. Listo. Sí, muy, Sí. muy parecido. Gracias, Frank. ¿Alguien más quiere participar? ¿O ya continuamos con la presentación? Bueno, asumo que ya continuamos. Listo. Antes de seguir, vamos a dejar en remojo una pregunta que vamos a responder después de ver el dibujo de la siguiente diapositiva, la ilustración mejor. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a leer el mismo pasaje mentalmente, quitando la expresión "y fue así". ¿Qué diferencias obtenemos? ¿Qué pasaría si quitamos esa expresión "y fue así"? Pareciera, digo pareciera entre comillas, que sobrara. O sea, bueno, listo, haya expansión en medio de las aguas, estuvo bueno. Y llamó Dios a la expansión cielos, pero ¿para qué está puesto allí esa expresión "y fue así"? Y esa expresión "y fue así" no es un asunto de esta versión. Ustedes pueden revisarlo en muchas versiones y en otras dicen "y así fue", pues lo mismo. Y así fue, y fue así, etc. Y en hebreo aparece "y fue así". Entonces, esa expresión está cumpliendo un propósito. Para darnos cuenta de ese propósito, algo que ustedes pueden hacer es mentalmente quitar un pedazo del texto y ver cómo cambia, para entender cuál es la función que está cumpliendo ese "y fue así". Obviamente no sobra, sino que la idea es preguntarnos qué hace allí. ¿Listo? Ahorita vamos a esa pregunta y procedemos con la ilustración, la solución. Pues realmente todas las ilustraciones están correctas, porque hay unas que hacen énfasis desde lo global y otras desde la perspectiva de alguien que estuviera de pie en esas aguas oceánicas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos a la izquierda? Bueno, la parte de abajo simplemente son las referencias de donde estoy sacando las imágenes. Entonces, aquí a la izquierda tenemos una esfera, que sería una representación de la Tierra. La Tierra no es esférica. ¿No has compartido, Juan David? Ay, sí, qué pena. Sí, qué pena con ustedes. Se me olvidó que no estaba compartiendo. Compartir y voy aquí. Listo, ahora sí. Ahora sí. Ok. Ya. Ocultar. Entonces, aquí que tenemos una esfera de color azul. Sabemos que la Tierra en su estado inicial, tal como es descrita en el día 1, es una corteza terrestre que aquí no podemos ver. O sea, el abismo aquí no se puede ver porque lo están tapando los océanos que están rodeando todo ese abismo. La Tierra es representada como una esfera, pero no es cierto que sea una esfera. Como tampoco es cierto que sea simplemente achatada por los polos y ya. La forma de la Tierra es muchísimo más compleja y simplemente decir que es una esfera es un modelo teórico. Entonces, aquí tenemos la Tierra en el lado izquierdo, linda, chévere, así como una especie de esfera cubierta por aguas oceánicas. Pero aquí todavía no ha ocurrido la expansión. Entonces, cuando ocurre la expansión, lo que sucede es que aquí se van a encontrar aguas oceánicas igualmente, porque separe las aguas de las aguas, vamos a tener aguas oceánicas desde el centro de la Tierra hasta un radio R1. Es decir, aquí nosotros tenemos una situación muy parecida a la de la izquierda. Aguas oceánicas cubriendo el abismo o el fondo del mar. Después viene la expansión y después de la expansión vienen aguas. Ahí ninguna parte del texto está especificando en qué estado están las aguas que están sobre la expansión. Nosotros deducimos, ¿sí? Podemos hacer la inferencia más bien. Podemos hacer la inferencia que las aguas que están debajo de la expansión están en estado líquido todavía. ¿Por qué razón? Por lo que vamos a ver en el siguiente día, cuando aparezcan los territorios continentales. Entonces, la interpretación de que las aguas están aquí en estado líquido es consecuente con el texto. Y de ninguna forma se va a alterar la interpretación del texto si nosotros pensamos que estas aguas están en estado gaseoso. ¿Por qué razón? Si estuvieran en estado líquido, habría un casquete oceánico aquí. Y ese casquete oceánico alteraría muchas cosas que van en contravía de lo que vamos a ver en otros días. Entonces es más consecuente pensar que estas aguas que están sobre la expansión hacen referencia a aguas en estado gaseoso. Otra observación,
La expansión nunca se dice en la Biblia que sea vacía. Es completamente consecuente también interpretar esa expansión como un espacio atmosférico. Ahí no se dice que la expansión sea vacía, que no tenga nada. Simplemente es un espacio que sirve para un propósito particular. Entonces, el término en hebreo para expansión, o también hay otra versión, extendimiento, según la versión de la Biblia del Jubileo, es raquía. Raquía es el término en hebreo y, cito en comillas, así como un comentario bíblico, dice, un inmenso océano gaseoso que rodea la tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios en el día número 2? Creó el espacio atmosférico. Sin el espacio atmosférico podría haber vida, pues solamente aquellas bacterias anaeróbicas, pero no de nosotros, no de los animales, no de las plantas. Entonces, es importante denotar que aquí Dios está adecuando la tierra para que en ella salga la vida. Debemos tener presente el contexto. Y el Espíritu de Dios, Mera Jefet, estaba incubando aquellas cosas sobre la tierra para que allí surgiera la vida. ¿Y cuál es el primer paso? Hacer un espacio atmosférico. Ese es el primer paso. Claro, ya después de haber creado la luz. Lo primero es haber creado la luz y ya después el espacio atmosférico. Entonces nos vamos a devolver. Habiendo dicho eso, podemos ir al versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó, ¿qué cosa? La expansión, aquí podemos poner como entre paréntesis cuadrados, las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y ahora venimos con la pregunta. ¿Qué función está cumpliendo allí ese y fue así? Es que parece que sobra. Pues, ¿por qué dice ahí fue así? Pues obvio que fue así. Entonces, ¿para qué lo dice? ¿Qué piensan? No sé si nuevamente, Liliana, no sé si nuevamente sería como, nuevamente se reitera eso de que lo que él ordena que se haga, lo que él se piensa que se haga, sucede, se hace así. De hecho, hay una versión acá que dice, y al instante se hizo así. Oh, interesante. Y al instante. Entonces, como que no hubo espera, o sea, eso se hizo, eso se ejecutó, ahí mismo, se dio. De acuerdo. Y es muy cierto porque la expresión hebrea no da a entender que Dios ordenó algo, pasó un tiempo muy extendido y luego se hizo. La expresión hebrea da a entender es al hecho que se hizo inmediatamente Dios ordenó, inmediatamente después de que Dios ordenó. Así es como se quiere mostrar. ¿Algo más que decir? Entonces tú dices, es una expresión que sirve para ratificar que fue al instante. ¿Ok? ¿Quién más quiere opinar al respecto? ¿Qué hace esa expresión y fue así? Estoy pensando, Nidia. Hola, Nidia, sí. Dale, Nidia. Estoy pensando en el ser estar y fue, o sea, en tiempo inmediato y estar y estuvo ahí. Entonces, sí, reportando un poquito lo que dijo Liliana, en ese ser estar, él dijo inmediatamente en tiempo, ya, ahí está, y sí, bueno, me voy sobre el verbo ser estar. Ok, gracias, Nidia. Okay. ¿Alguien más? Yo, Frank. De pronto ayuda también a dar, no sé, como que, o que uno tenga la tendencia más de pensar o de interiorizar de que no hubo mucho tiempo y como que enriquece mucho más, digamos, de pronto ese por decirlo así, ese lado de las hipótesis, o bueno, de que no hay millones de años de pronto en cada día de la creación, podría ser. Ok. Bien. Entonces, si hay alguien más que quiera participar, o puedo continuar, no sé. Bueno, asumo que sí. Esta expresión y fue así está destinada para darle a entender al lector que lo que está ordenando Dios no se cumplió de forma figurada, no fue de forma simbólica, no fue algo imaginado por el autor, no fue algo que Dios hubiese ordenado y más o menos resultó un tiempo después. El y fue así es una especie de sello que certifica
que todo aquello que Dios ordenó se cumplió tal como quería. No de forma parecida como quería, sino exactamente como quería, del modo en que quería. Y que fue de carácter literal, de carácter histórico. Nosotros estamos ahorita en el género narrativo. Podemos después estudiar algo, por ejemplo, del género poético, pero eso será en otros momentos. En este momento, como estamos en el género narrativo, nosotros debemos interpretar este escrito de forma literal. Y la interpretación literal nos conlleva a entender que las cosas como Dios las ordena se cumplen del mismo modo en que son ordenadas. No hay cambio alguno. Entonces, ¿por qué eso es importante mencionarlo? Porque más adelante, cuando, por ejemplo, estudiemos alguna profecía, debemos entender que la profecía se va a cumplir a cabalidad, tal como Dios la ha ordenado. De tal manera que si Dios ordena algo, es un hecho, así no se vea todavía. Es importante tener eso muy en mente. Listo. Y finalmente, y llamó Dios a la expansión cielos. Pregunta, ¿por qué le pone Dios el nombre cielos a la expansión? Si ya nosotros habíamos encontrado esa palabra por allá en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos. Vimos que el término hebreo es hashamayim, que denota, es un espacio muy grande, y digamos en términos modernos sería el universo. ¿Por qué Dios llama a la expansión cielos? Y aparece C con C mayúscula, ¿no? Porque hace referencia a un nombre, en la versión Reina Valera. ¿Qué piensan? ¿Por qué llama así? ¿Por qué no le llamó Dios, llamémosle la expansión, el lugar donde vuelan los pájaros? O llamémosle la expansión donde encuentras agua gaseosa, en estado gaseoso. Bien, entonces, Dios le pone cielos porque esa expansión es un espacio que está cumpliendo un propósito. Ese espacio cumple el propósito de poder albergar la vida, así como el universo cumple el propósito de albergar a la Tierra. La Tierra sin un universo simplemente no tendría ni siquiera ni espacio-tiempo para dónde estar. El universo es necesario, por supuesto que es necesario. Es el lugar, entre comillas, de habitación de nuestra galaxia y a su vez de nuestra Tierra. Entonces, cuando se habla de expansión, de ese raquía, de ese extendimiento, como dice la Biblia del Jubileo, hace referencias a un espacio que está cumpliendo un propósito. Y como cumple un propósito, que en definitiva es albergar la vida, Dios le pone el mismo nombre, cielos. ¿Listo? Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Ya vamos en 2 días. Juan David, una pregunta. ¿Hay la vida, es lo que tú vas a mostrar después de que hay, pues puso a las aves y todo esto, ¿cierto? Porque él dice que los puso en la expansión. Uno pensaría entonces que el agua arriba sí son las nubes, porque si la vida hubiera vida extraterrestre, digamos, entonces uno diría, sí, entonces el agua está por allá, en el tercer universo, pues allá en el, sí, fuera del universo. Uno podría decir que esa expansión, en la medida en que él lo dice ahí, que en la expansión puso las aves, pudiera ser, uno pudiera pensar que entonces el agua sí son las nubes que vemos a los ojos aquí, el agua arriba. No solamente las nubes que vemos, sino el agua en general en estado gaseoso en el espacio atmosférico. Entonces, en las nubes, digamos, lo que ocurre a cierta altitud donde se reúnen las aguas gaseosas para que después se dé la precipitación son ciertas condiciones de presión atmosférica. Pero lo que, digamos, entiendo yo que ahí se denota, son las aguas en un sentido general que se encuentran en todo el espacio atmosférico. Las aguas que nos rodean, las que, por ejemplo, exhalamos, todas esas aguas que hacen parte de la atmósfera. Ok, pues esas aguas y atmosférico pues son las que rodean la Tierra, no el universo. Exactamente, la Tierra. Porque si es atmosférico es la Tierra, sí. Okay. Y o sea, agua que no vemos y vemos que está, digamos, y que pues, claro que él habla justamente espacio entre las aguas y las aguas, ¿no? Separación. Sí. O sea que si hay, es decir, sí, yo entiendo. Pero no sé si me entiendes en el sentido de que como si hay separación, si hay un espacio ahí entre las aguas. Si hay un espacio entre las aguas y entendida las aguas de arriba como esa reunión de aguas que permiten la precipitación, que sería porque nosotros, por ejemplo, no vemos precipitación desde el techo de nuestro cuarto. Si bien allí también hay aguas. Es interesante. Ok. Sí, ya. Entonces, y otra cosa importante es que en
extensión, en ese extendimiento, como se dicen en otras, no se dice que esté vacío. Y efectivamente, en la atmósfera no solamente hay agua, hay muchísimos otros elementos. Hay nitrógeno, hay oxígeno, no solamente de H2O, hay muchos más elementos. Y además hay trazas de dióxido de carbono y de muchísimos otros gases distintos. Entonces, es allí donde se encuentra todo ese equilibrio. Y sin esos gases, claro, la Biblia no se va a poner a detallar, no, es que también hay un 70% de nitrógeno en la atmósfera, porque el asunto es que lo que quiere el autor es mostrar quién es Dios. Por eso, digamos, para aquellas personas que procuran como ir en contra de las escrituras o tratarla como un texto de carácter científico, menos mal no es científico, y yo siempre lo he dicho, porque si fuera científico tocaría estarlo cambiando cada rato. Entonces, si en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la Biblia es un texto científico, pues toca reevaluarlo cada rato. Entonces, sí, lo que dice ahí el término raquía es que es simplemente una expansión, pero no necesariamente tiene que estar vacía. Así como el universo, que también es una expansión, no necesariamente está vacío. Hay lugares que sí están vacíos, pero hay otros lugares que están llenos de miles de millones de estrellas, planetas, galaxias, agujeros negros y todo eso. Sí. Sí, de acuerdo, no es que esté vacío, pero sí hay una separación, es decir, Sí. hay un espacio entre unas aguas y otras. Sí. Pues lo digo por esa interpretación que hay de algunas personas de pensar que el agua es un agua por allá en el universo extraplanetario, que fue el que se usó para el diluvio, pero y lo dan por sentado, ¿sí? Aunque pues son asociaciones que hace la gente, pero no. Sí. ¿Sí? Y Sí, cuando tú dibujas, cuando tú no dibujas nubes, sino dibujas así el círculo de la esfera, pudiera uno al menos gráficamente estar dando la razón, digamos, a los que piensan que esa agua que está, ese aro de agua, es por allá, no sé, en unas galaxias por allá, guardadas por la interpretación de que pudieran ser unas aguas cósmicas reservadas para el diluvio o algo así. Sí, sí. No, pero buen punto ese que tú señalas. No lo había pensado de esa manera, la verdad. Pensé que te estaba refiriendo, pero ya que haces la aclaración, sí. O sea, yo francamente me inclino mucho más a pensar a que solamente está hablando del espacio atmosférico. Porque es que si nosotros pensamos en una separación de aguas en ese sentido, eso iría en contra de la manera en la que entendemos hoy en día el universo, porque hay lugares del universo que son vacíos. Y cuando digo vacío es que prácticamente no hay moléculas en muchas, mejor dicho, por metro cúbico casi no se encuentran moléculas. Y hay vacíos, y entonces, ¿cómo se podría explicar en ese sentido las aguas allá? Además, el agua es un material que, bueno, es un compuesto químico que en algunos planetas prácticamente no está presente. Y digo planetas que se han descubierto fuera de nuestro sistema solar. Entonces, ahí como entendemos. Las aguas tampoco están presentes en las estrellas, y las estrellas componen la gran mayoría de la materia del universo en un estado que es de plasma. Entonces, yo creo que ahí se presentan como esos problemas. Entonces, por eso yo me inclino más a pensar a que solamente ahí se hace referencias al espacio atmosférico. ¿Sí? Bien, entonces, gracias, Gisela. Interesante lo que comentas. Bueno, vamos entonces al día tercero. ¿Quién quiere leer el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13? 5 personas distintas. El 9. ¿Sí? Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Bien. Versículo 10. Y Dios llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. 11. Yo leo el 11. Sí. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.
Y finalmente el 13. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Bien, bien, gracias. ¿Qué expresión reiterada encontramos en este pasaje? Fuera de y fue así. El y fue así lo volvimos a ver aquí 2 veces. Aparece al final del versículo 9, al final del versículo 11. Pero hay otra expresión que también aparece reiterada en este pasaje. Que Es era esta. bueno, que Dios vio vio Dios que era bueno. Exacto. Y vio Dios que era bueno, la encontramos aquí al final del 10, y vio Dios que era bueno al final del 2. Oye, Moisés, bueno, autor, estuvo bueno. O sea, ¿para qué repites tanto? ¿Cuál es la intención de Dios al darse a conocer de forma, a través de una revelación, con un santo hombre, para que esté repitiendo y repitiendo? Hay personas a las que les molesta mucho que se esté repitiendo, pero ¿por qué Dios desea que eso esté puesto allí? Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y fue así, y fue así, y fue así. Entonces, esa expresión, y vio Dios que era bueno, según lo que concluimos en Génesis 1:4, ¿qué es lo que significa? Yo recuerdo Bien. Que es útil, que es buena, que es perfecta. Uh-huh. ¿Y qué refleja eso del carácter de Dios? Que Dios es perfecto y que Dios hace las cosas con la intención de que su creación se beneficie, no que se perjudique. Estamos viendo ya en sí el carácter bondadoso del Creador. Su intención no es poner a sufrir a la creación, su intención es causarle bien, y vio Dios que era bueno. Dios, siendo soberano, pudo haber hecho, y vio Dios que era algo malo. ¿Y quién le va a decir que no lo haga así? Nadie. Pero lo que estamos viendo de forma bellísima es que el carácter bueno de Dios está reiterando. Y eso es algo que Dios quiere que nosotros conozcamos de sí mismo. Su carácter bueno, su carácter bondadoso, su carácter perfecto. Eso es algo que llama mucho la atención. ¿Alguien más fue a participar ahorita, cierto? Sí, Sí. yo quiero comentar que recuerdo cuando, bueno, pasé por allí, Uh-huh. el Señor, pues en mi caso y me pasó, que ese énfasis, esa reiteración que Él hace, llega al corazón y uno dice, sí, este es el Señor, todo lo que hace es bueno, no hay duda, y como que entra en uno ese carácter del Señor y ve uno la finalidad de por qué lo reitera tanto y uno dice, claro, sí, toda la perfección y toda la belleza de lo que Él hace vuelve y nos lo plasma allí escrito. Uh-huh. Y bueno, y también lo vemos. Entonces, para mí en ese caso, esa función reiterativa en la escritura finalmente cala y cumple la función en nosotros de que es así, nos trae esa convicción de que es bueno lo que Él hace. Así es. Así es. Entonces, conclusión. No solamente la conclusión a la que llegamos respecto al carácter de Dios, sino para cualquier texto que estemos estudiando de las Escrituras, si encontramos una expresión que se está repitiendo, hay que ponerle atención a eso, porque el autor quiere hacer énfasis en esa idea. El énfasis aquí es que Dios es bueno. Y vamos a ver el énfasis en otros casos. Listo. ¿En qué fue lo que ocurrió aquí? Digamos, descrito de forma escueta. Lo que ocurre aquí es que nacen los continentes, nace el territorio continental. Hay una porción de la corteza terrestre, es decir, de lo que antes era abismo, ahora se convierte en territorio continental. Entonces eso le suelen llamar, incluso en respuesta a Génesis le ponen el nombre de orogenia, así es como se llama en geología. El hecho de que surge un territorio continental del fondo del mar. ¿Cómo es que surgió ese territorio? Con una orden de Dios. Y volvemos a la expresión, y fue así. Oye, no alegorices esto. Oye, esto no es simbólico, esto es histórico. Eso es lo que quiere decir el autor. Listo. ¿Qué más hizo Dios? Llamó, le puso nombre a lo seco tierra y de las aguas las llamó mares. ¿Por qué le pone nombre? Porque tiene todo el derecho, porque es el dueño, porque es quien creó esto. Y si lo creó, tiene toda la autoridad para llamarle como quiera, como quiera. Además de eso, en el versículo 11, Dios establece una ley genética. De tal manera que si yo planto un árbol de naranjas, no me va a salir unas guayabas.
Si planto un árbol de, que sé, bananos, no me van a salir papayas, no me va a salir nada de eso. ¿Por qué razón? Porque según su género. Es decir, Dios está mostrando su santidad en el sentido de que cada género fue separado del otro. Eso es importante tenerlo presente. Además, dice que el origen de la vida es dada la orden de Dios. La vida, tal como lo describe Génesis, no es el resultado de una serie de accidentes, no es el resultado de un evento extraordinariamente difícil de obtener en el universo. No, lo que dice Génesis es que la vida existe porque Dios así lo determinó. Y finalmente, pues vemos que así es como ocurrió. Fue la tarde y la mañana, el día tercero. Lo mismo pasa con la hierba verde. Bueno, continuemos. Día cuarto. El día cuarto no lo vamos a leer, porque la idea no es llenarnos tanto de texto. Como siempre hago esta invitación, la idea es que ustedes también estudien y revisen todo el material que vemos aquí en clase, porque también a través del estudio propio van a llegar a conclusiones que nosotros no hemos visto aquí en el curso. Entonces, les invito a que estudien también el día cuarto y el día 5 de una forma mucho más rigurosa. Solamente vamos a hacer unas cuantas observaciones. Desde el versículo 14 hasta el versículo 19, la forma en la que se describe que Dios hizo las cosas fue a través de una orden nuevamente. Y esa orden es tal que aparecen los cuerpos celestes, pero en todo el universo. Y dice, en la expansión de los cielos. Y tiene un propósito, separar. ¿Ese vocablo lo vimos antes? Separar. En la expansión de los cielos para separar. ¿Esa palabra la vimos antes? Sí. La hemos visto de forma implícita y explícita. Ambas. Se separan los géneros. La papaya es diferente a la naranja. Se separan, ¿qué cosa? Las aguas de las aguas. Se separa la luz de las tinieblas. Se separa la tierra de los mares. Seguimos viendo ese el atributo santo de Dios, ordenado, perfecto. Entonces, viene aquí la pregunta. Pregunta interesante, y lo triste es que no la vamos a responder, porque ya hay elementos suficientes para responderles. O sea, ¿a qué me refiero? A que ustedes van a responderla, pero no lo vamos a hacer grupalmente. En el versículo 18 dice que Dios puso todas esas lumbreras y puso una mayor que hace referencia al sol y una menor que hace referencia a la luna para señorear en el día y en la noche, o sea, en los intervalos de tiempo. Y para separar la luz de las tinieblas. Pregunta, ¿no estaba ya separada la luz de las tinieblas? Entonces, ¿para qué dice aquí? Y para separar. Está reiterando algo que ya habíamos visto que se había ejecutado. Entonces, ¿cómo así que aquí dice que para separar la luz de las tinieblas? Ya estaban separadas, ¿no? Digo. Ay, Dios mío. Pero luz fue lo que... Interesante pregunta, ¿no? Como dije, no la vamos a responder, pero ya ustedes tienen todas las herramientas para llevarlo a cabo. ¿Qué es lo importante aquí de toda esta narración? En primer lugar, la Tierra es el cuerpo celeste más antiguo del universo observable. Eso va, digamos, en contravía a lo que se mencionan en muchas teorías seculares. Lo que dice el relato bíblico es que la primera en aparecer fue la Tierra. Después aparecieron las estrellas y después aparecieron las galaxias, bueno, todo eso. Pero la Tierra fue lo primero en aparecer. Segunda observación. Hay personas que afirman que la Biblia dice que la Tierra es el centro del universo. Tampoco la Biblia lo dice. La Biblia lo que dice es que Dios puso un énfasis especial en la Tierra para adecuarla y así garantizar que en ella surgiera la vida. Pero no está diciendo que la Tierra es el centro del universo. Entonces, ese también es un punto importante a mencionar. ¿Listo? Y listo, finalmente ya podemos ver que las cosas existen en el universo es por la orden de Dios. Tampoco es un accidente que existan las estrellas. No es un accidente que existan los agujeros negros, las galaxias. La imagen que aparece allá de fondo es una nebulosa muy bonita. Les recomiendo, si ustedes tienen la oportunidad, en una observación astronómica, se llama la nebulosa de Orión. Esa se alcanza a ver a simple vista, pero en un telescopio se ve bellísima. No se ve con esos colores que aparecen allí porque esos colores se obtienen con filtros, pero ustedes pueden verla y se ve como de color
azulado, verdoso. Y bueno, pues la verdad les invito a que miren eso porque, sobre todo entendiendo que eso no es un accidente, sino es una obra de arte del creador. O sea, uno incluso se deleita más viendo esto. Entonces, pues nada, les invito, y si algún día tengo una oportunidad de hacer una observación astronómica o algo así, con mucho gusto yo les avisaré. Lo que pasa es que ya hace mucho tiempo no tengo contacto con el grupo. Entonces, les recomiendo si tienen esa oportunidad. Listo, y vamos al día... Uy, hoy nos ha rendido bastante. Entonces yo creo que podemos seguir también un poquito. Al día 5. Entonces, ¿quién quiere leer el 20, el 21, el 22 y el 23? Porfa, personas distintas. Ketty, dijo Dios, que produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 21. Bueno, entonces voy yo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 22. Voy a leerlo yo, Andrea. Dale, Andrea. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Wow. Y fue la tarde y la mañana, el día 5. Entonces, ¿qué vemos aquí en este pasaje? Nuevamente, la vida existe, no porque a partir de aminoácidos que se juntaran nacieron proteínas, de proteínas por ahí surgió el ADN se encontró con esto y llegó la misma. No, nada de eso. Lo que dice el texto bíblico es que la razón por la cual existe la vida en la tierra es porque Dios también lo ordenó. ¿A qué le ordenó que produjera seres vivientes? ¿Cuál es el objeto que recibe la orden, según el versículo 20? Le dijo a las aguas. A las aguas. Le dijo a las aguas que produjeran seres vivientes. Vimos previamente que Dios le ordenó a la tierra que produjera la vegetación. Entonces viene la pregunta, ¿y qué pasa con las algas marinas? No hay ningún problema. Volvemos al mismo asunto. Resulta que la escritura no está dedicada a dar una descripción detallada y exhaustiva de cómo es la creación, sino una descripción de tal manera que cualquier persona en cualquier momento de la historia pueda entenderla. ¿Qué tal la escritura hablando de agujeros negros? ¿Cómo hubieran quedado los israelitas? Más perdidos que nada. Hubieran pensado que de pronto los agujeros negros eran unos demonios o unos seres extraños o algo así. El propósito de Dios no es, a través de la Biblia, llevar a cabo una exhaustiva descripción de la naturaleza, sino una exhaustiva descripción de sí mismo a través de sus obras en la naturaleza. Eso es diferente. Entonces, la vida existe porque Dios así lo ordenó. Y se lo ordenó a las aguas. En el día 5 que aparecieron aves y seres marinos. Hay preguntas que, por ejemplo, no se pueden resolver a partir del texto bíblico, porque el texto bíblico no nos arroja la suficiente información. Entonces, ¿cuándo fueron creados los anfibios? Los anfibios están en la tierra y en el mar, y no vuelan. Entonces, ¿cuándo fueron? Pues la respuesta es que el texto bíblico no es exhaustivo en especificar cuándo. Hay personas que pueden decir que el día 5 o el día 6. Pues, es decir, creo que si fueron creados en el día 6 o en el día 5, no va a cambiar en absoluto el trasfondo bíblico. Todo eso es importante resaltarlo. Hay preguntas que la Biblia no especifica. Entonces, si le hacemos preguntas a la Biblia cuya información la Biblia no da, pues tampoco tendría mucho sentido quedarnos allí porque entramos en el plano de especular. Entonces no, yo creo que los anfibios, dado que tienen tanta relación con el agua, fueron en el día 5. Bueno, ¿y qué pasa si fue en el día 6? No va a pasar nada con el mensaje bíblico. ¿Listo? Entonces es importante que las preguntas que nosotros hagamos siempre sean tales que la escritura se ofrezca una respuesta directa, no una respuesta ahí como a partir de la especulación. Listo, y vio Dios que era bueno, nuevamente, y vio Dios que era bueno.
Ahora vamos a hacer aquí iba a decir, un freno. Ahí dice, y Dios los bendijo. Esa expresión no había aparecido antes, ¿no? ¿O sí? No. No, no había aparecido. Entonces, voy a dar 5 minutos. 5 minutos para que ustedes escriban, según el contexto, qué es bendecir. Aquí se refiere ahí bendecir, y los bendijo. Ok. ¿Y los bendijo qué? ¿Qué acción se hizo? ¿Quién lo hizo? Entonces la idea es que ustedes escriban una breve definición de bendecir según Génesis 1:22. Y ahorita entonces vamos a contrastarlo, vamos a definirlo y también vamos a ir a la herramienta que es Logos. Les voy a poner el enlace en el chat para que ustedes también hagan ese mismo ejercicio con las palabras que quieran. ¿Listo? Entonces 5 minutos. Vamos hasta las y 36. Hasta las y 36 para que definan qué es bendecir. ¿Listo? Bueno.
Listo. Se cumplió el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué nos quieren compartir las personas que quieran participar? Lo que siempre he dicho, siéntanse libres acá. Si no quieren participar, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Quién quiere compartirnos su definición de bendecir? Bendecir, 2 puntos. Bueno, entonces doy por hecho que más bien pasamos directo a la definición. ¿Les parece? ¿Sí? Vale. Listo. Bueno, entonces, les voy a poner aquí el enlace en el chat para que ustedes también puedan consultar. Ahí en Logos K Logos, que es el que a mí me gusta consultar, es un recurso de un sitio web en el cual ustedes pueden estudiar la Biblia de forma interlineal, no solamente para el Antiguo Testamento, sino también para el Nuevo. Entonces, como ustedes bien saben, nosotros lo repasamos en la primera clase, la Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego. En hebreo prácticamente todo el Antiguo Testamento, exceptuando unas porciones del libro de Esther y del libro de Daniel, y en griego está escrito todo el Nuevo Testamento. Entonces, ustedes pueden consultar este recurso bíblico que ayuda mucho, digamos, para aclarar qué significa la palabra en muchas situaciones, como por ejemplo desordenada y vacía, como por ejemplo qué significa expansión, como por ejemplo, vamos a hacerlo ahorita con crear, como por ejemplo qué significa abismo. Cuando existen ese tipo de trancones, entonces es bueno consultar otros textos, consultar también comentarios bíblicos, consultar diccionarios. Es decir, en este curso lo que hacemos es una invitación a que ustedes también continúen con la investigación, porque esto es una tarea que nunca termina. Bueno, vamos entonces a Logos. Ya seleccioné Génesis capítulo 1, versículo 22. La palabra que aparece en hebreo y que es traducida bendijo, ¿no? Es esta. Está referenciada como 1288. Entonces ahí dice y bendijo, aquí aparece la expresión en hebreo. No se preocupen, no es necesario saber hebreo para usar este recurso. Entonces, ustedes le dan clic a 1288 y los lleva a este término en hebreo. Se ven muy bonitos estos caracteres y se pronuncia aquí Barak. Entonces ya saben cómo se pronuncia esto que está aquí, Barak. La definición de Barak es arrodillarse, pero el contexto nos indica que la definición de arrodillarse no encaja aquí. Porque ¿quién es el que está ejecutando la acción? Y los bendijo Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿A quiénes bendijo? ¿A quiénes? A los animales. A los animales, muy bien. Entonces, existe un sujeto, existe un objeto, y por lo tanto aquí arrodillarse no encaja. Entonces tenemos que mirar la parte de la definición. En la definición encontramos arrodillarse, o también podemos encontrar bendecir a Dios como acto de adoración. Ese tampoco es el caso de este versículo. Porque aquí no se está diciendo que la bendición la lleven a cabo los animales, sino es Dios sobre los animales. El sujeto es Dios y el objeto son los animales. Después aquí aparece viceversa, es decir, que quien va a ejecutar la acción va a ser Dios y en este caso quien va a recibir la acción son los animales. Entonces, como beneficio aquí aparece entre paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso la definición de bendecir significa causar un beneficio sobre algo. Y ese beneficio, ¿quién lo causa? Dios. Dios está causando un beneficio sobre los animales. No les está causando un perjuicio. Y como les causa un beneficio, ¿qué vemos de Dios? Volvamos aquí. Pues vemos que Dios siempre quiere causar en su creación un beneficio. Ay, dijiste lo mismo. Sí, dije lo mismo porque así el autor también es muy reiterativo en la expresión y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué es bendecir? Es el acto de Dios en el cual causa un beneficio
sobre aquella persona en quien profiere estas palabras. Fructificad y multiplicad, bueno, persona o cosa o lo que sea, fructificad y multiplicad, llenad las aguas en los mares, multiplíquese las aves en la tierra. ¿Listo? Importante, Dios está causando un beneficio sobre algo que no es el ser humano. Entonces, no es cierto que Dios solamente causa beneficios sobre el ser humano, sino también sobre el resto de su creación, y eso lo dice aquí la Escritura. El carácter bondadoso de Dios no es parcial, no es restringido solo a unas personas. Lo que está mostrando Génesis es que el carácter bondadoso de Dios es de carácter universal. Va a las criaturas, y vamos a ver más adelante que también va con el ser humano. ¿Listo? La expresión fructificada y multiplicados, esa todavía la tenemos que dejar allí porque va a aparecer más adelante con el ser humano, entonces todavía no la vamos a estudiar. Listo. Hemos avanzado bastante. Entonces yo creo que terminamos estas dos diapositivas y concluimos por hoy. Versículo 24, ¿quién quiere leerlo? Luego dijo Dios, Ujú. produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Bien. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Que era bueno. La aparición de seres terrestres. Esa aparición de seres terrestres, ¿por qué es que aparece? Valga la redundancia, aparición aparece. Porque Dios ordenó nuevamente. ¿Qué seguimos viendo de Dios de forma transversal en todo este relato? ¿Qué más? Que los clasifica, Ujú. ahí aparece la taxonomía, hace todo según su género, su Sí. especie, cada uno incluso pues ya aparecen los que son reptiles, los que son rumiantes, bueno, todos ellos, cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, Dios sigue separando, dividiendo con un propósito cada uno de las especies y cada uno de los géneros. Entonces, frente a esa palabra género, hay un estudio muy interesante. Pueden mirarlo en Respuestas en Génesis, pero también en otros institutos de apologética. Hace referencia a la palabra min en hebreo, qué significa eso, cómo es la especiación. Ustedes pueden hacer revisión de todo ese material. En pocas palabras, toda forma de vida es causada por Dios. No solamente las plantas, no solamente los seres marinos, no solamente las aves, sino los animales terrestres. Los animales que reptan, los reptiles, los que se arrastran. Todo tipo de animal fue causado por la orden de Dios. Entonces, un león no va a tener jirafas, una jirafa no va a tener lobos. Eso es algo que ha dejado Dios en claro desde el principio, muy en claro. ¿Listo? Y vio Dios que era bueno. Es bueno que sea así. Es bueno que sea así. Ahora sí, vamos a frenarnos. Es decir, le pusimos el acelerador a la lectura bíblica y hubo detalles que, claro, omitimos. ¿Por qué? Porque el propósito es presentar un panorama, pero hay pasajes en los que sí vamos a hacer mucho énfasis. Y Génesis 1:26 definitivamente es uno de esos. Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, ya vienen muchas preguntas, ¿no? ¿Cuántos Dios hay o dioses hay según Génesis 1:1? En el principio creó Dios. ¿Cuántos? Uno. Uno solo. Eso también lo corroboramos con otros pasajes en los que decía, yo Jehová, ningún otro hay. Ok, no hay más. Entonces, si Dios es único, ¿por qué habla en primera persona plural diciendo hagamos? Ahí pareciera una contradicción, ¿no? ¿Cómo así que hagamos? Creo que tiene que ir con lo que nos explicó al principio acerca de
Ay, no, usted no fue. Bueno, hablamos acerca de el Elohim. Entonces, hablar acerca de la 3 personas, un ser, la Trinidad. Entonces, creo que hace referencia a esto. Bien, exactamente. El término en hebreo que aparece para Dios es Elohim, que denota una expresión de majestad, una expresión en la cual también se puede entender una pluralidad en esa unicidad de Dios. Entonces, sí, tiene que ver mucho con Elohim. No sé si lo hizo Daniel o Valerian, pero bueno, en alguna de las dos exposiciones eso fue mencionado. Entonces, hagamos. Primera pregunta, ¿con quién no puede estar hablando Dios en ese hagamos? ¿Con quién no podría? Para no ir en contra de todas las conclusiones a las que hemos llegado con el pasaje. Bueno, con todo lo que hemos estudiado de la Escritura. ¿Con quién no podría estar hablando Dios? Con el hombre. Con el hombre, exacto, porque no existe. Primer punto. Exactamente. Sí, no existe, no puede estar hablando con el hombre. Puede estar hablando con el venado aquí que parece tan bonito ahí al fondo. Ah, no, esto es como antílope, ¿no? Sí, como antílope. Bueno, no sé. ¿Podría estar hablando con las ballenas? ¿O con la tierra? Hagamos. Entonces, la tierra y Dios y... ¿será? No. No puede porque ellos no son, sí, es naturaleza, son creación, no con carácter de crear. Ok, muy bien. Entonces podemos extenderlo un poquito más. ¿Estaría Dios hablando con los ángeles? ¿O con otros seres no físicos, llamémoslo así? No, no creo, porque si no tendríamos de pronto características parecidas a los ángeles, o bueno, similares a los ángeles, porque dice Muy que buen punto, a sí. nuestra imagen y semejanza. Entonces tendríamos, no sé, los poderes, por decirlo así, que tienen los ángeles. Ok. Nosotros no fuimos hechos a imagen de los ángeles y Dios. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios no puede, en el sentido no me refiero a ninguna forma a la omnipotencia de Dios, sino al texto bíblico. Dios no puede, entre comillas, estar hablando con alguien distinto de Dios, porque nada fuera de Dios es creador. Dios es único y solo Dios es creador. ¿Por qué menciono lo de los ángeles? ¿Por qué menciono lo de la creación? Porque hay interpretaciones que no son correctas, y eso sí lo podemos decir de forma categórica, que no son correctas, que afirman que Dios está hablando con un ser creado. Eso va en contravía de las conclusiones a las que hemos llegado. Si Dios está hablando con un ser creado, ese creado tiene que ser creador. Y si es creador, como el creador es único, nos llevaría a la conclusión de que no puede ser creado, sino que tiene que ser Dios. No existe otra posibilidad. Dios no está hablando con alguien distinto a sí mismo. Esa es la primera conclusión a la que llegamos. Es imposible que esté hablando con alguien distinto a sí mismo. Ah, que son serafines, querubines, todos los cines que queramos pensar, nada. Dios está hablando es consigo mismo. ¿Listo? Pero consigo mismo en la pluralidad que existe en Dios. Entonces, claro, haciendo referencia a otros textos que más adelante vamos a revisar, es en cuanto a la Trinidad de Dios. Bueno, ahora seguimos con las preguntas. En este caso, ¿qué diferencia sustancial existe entre la manera en que Dios crea al hombre, o bueno, pretende crear al hombre, porque todavía estamos en hagamos al hombre a nuestra imagen, y lo que Dios hizo previamente con los cuerpos celestes, con la atmósfera, con territorios continentales, con el reino vegetal, etc.? ¿Qué diferencia hay? Pues que él habla ahí de su imagen y su semejanza. Uh-huh. Que dice que lo hagamos, como que para un momento y pone algo especial, se piensa algo especial en eso que plantea crear. Uh-huh. Sí. Hagamos a nuestra imagen y semejanza. Ok. Entonces, este ser hombre, aquí hombre es importante mencionarlo, se refiere al varón y a la mujer, ¿no? O sea, no es cierto que aquí hombre solo se refiere a varón. Y lo comento porque hay personas que han tenido la osadía de decir que solamente los varones fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es completamente falso.
Falso y 1000 veces falso. ¿Listo? Es importante mencionarlo, pues para decirle a estas personas que lean nuevamente el texto bíblico. Eso no es lo que dice. Y lo podemos corroborar en el versículo 27, donde dice que hizo al varón y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, tanto el varón como la mujer son creados a imagen y semejanza. Y ocupan un lugar especial, porque estos vocablos, imagen y semejanza, no habían aparecido antes. Y no fueron descritos con ningún otro ser. Ninguno. ¿Listo? Dios, en este caso, no dice, sea el hombre, y fue así. Ahí no aparece. Sea el ser humano, sea la raza humana. No aparece nada de eso. Dice, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bien, ¿quién alzó la mano? Yo. Sí, eso estaba también mirando que en el otro, en el caso de los animales y de los peces decía que el agua produjera o que la tierra produjera. En este caso es como que, sin quitar que Dios también los hizo, ¿no? Pero en Sí, este caso como que Dios puso como más detalle, no sé si se sí. puede decir así, o Ujú. como que se puso los guantes, lo veo yo, y dijo, venga, esto lo voy a hacer yo personalmente, algo así. No sé Ok, cómo. bien, buen apunte. ¿Quién habló, Frank? Sí, señor. Listo, Frank, gracias. Bien. ¿Algo más? Sentí que se alzó otra mano, se levantó otra mano. ¿Sí? Yo, Nidia, no levanté Vale. la mano, pero Sí. quiero hablar. Ah, bien. Sí, así como dice Frank, estoy pensando, estaba mirando, dice, todo fueron órdenes, ¿no? Le dijo a la tierra, le dijo al agua, que hoy me di cuenta que era que estaba hablando con la tierra, que estaba hablando con el agua, que estaba, y ellos obedecieron. Ajá. Toda la materia le obedece, pero en ese momento es como si él se dijera a sí mismo. Sí. ¿Sí? Hagamos, es decir, ya la orden viene hacia sí mismo y es como algo personal. Es sí, similar a lo que dijo Frank. Es como la orden, voy a hacer el hagamos, es como, sí, pongámonos los guantes. Ok. Interesante esa expresión, pongámonos los guantes. Chévere. Listo, entonces, vamos a estudiar imagen. Ah, bien, ¿otra mano? Sí, otra cosita que veía, en el caso de los peces, se refiere que sea el agua que lo produzca, como si la composición fuera diferente a los los que se producen por la tierra. Pero en el caso del ser humano, pues no sé, más adelante creo que lo veremos, es barro, es como el revuelto entre los dos, entre el agua y la tierra. Interesante, sí. Es Sí, algo como porque el barro se interesante. obtiene cuando se humedece la tierra. Exacto, entonces a los Sí. peces le dijo al agua, produzcase del agua, y Ujú. a los animales produzca, que la tierra produjera esos animales. Pero el hombre hizo como un revuelto entre la tierra y el agua, me parece como interesante. Curiosa observación. Ok, gracias, Frank. Sí. Bien. Tenemos que definir qué es imagen, tenemos que definir qué es semejanza. Y para eso quedan 6 minutos. Ya con eso terminaríamos la clase de hoy. Bueno, la pregunta número 6. ¿Esto es solo aplicable al varón? Falso, 1.000.000 de veces falso, que es solo aplicable al varón. Esto es igualmente aplicable a la mujer. Cuando ahí dice hombre, se refiere a humanidad, a la raza humana, no al varón. ¿Listo? Listo. Imagen. Este es un avión que tiene la NASA, es muy bonito. Funciona para hacer observaciones astronómicas, es decir, adentro tiene un telescopio muy bonito también, con el objetivo de que al estar por encima de las nubes, ese telescopio no tenga la interferencia de tanta atmósfera, por decirlo así. Tanta atmósfera en el sentido que pueda dañar la imagen que es capturada desde el espacio. Es un avión bien bonito, se llama Sofía y es un proyecto interesante de la NASA. ¿Qué es lo que ocurre? Eso que tenemos aquí en pantalla, ¿es el avión? Pues no. Es la imagen del avión. La imagen del avión. Es decir, con esta imagen, ¿qué podemos concluir del avión? Que tiene una línea azul bien bonita, tiene varias ventanas, entonces parece que lleva pasajeros, y sí, son científicos.
Tiene un telescopio en la parte trasera, aquí en esta partecita. Se alcanzan a ver como una especie de compuerta. Esto se abre y lo que permite es la observación del universo. ¿Qué más tiene este avión? Tiene un tren de aterrizaje, tiene unas turbinas, tiene 2 y 2 a cada lado, tiene unas alas. ¿Qué no podemos concluir de la imagen? ¿Quién va adentro? No tenemos ni idea. Esa imagen no nos puede mostrar quién va adentro. Esa imagen tampoco nos puede mostrar si de pronto alguien que está dentro tiene hambre y está comiendo, de pronto tuvo que ir al baño. O tampoco sabemos si hay alguien que está al lado del telescopio recopilando datos de imágenes. Es decir, la imagen es un reflejo de un objeto que muestra ciertas características, mas no todas las características del objeto. Es importante que tengamos presente eso. Es un reflejo que muestra parcialmente cómo es un objeto, pero no de forma completa. ¿Listo? Aquí no es imagen en el sentido de denotar igualdad. ¿Por qué? Porque aparece el segundo término, semejanza. Entonces, aquí la palabra imagen en hebreo es tselem, que puede ser traducido como figura, en otros contextos como ídolo, ídolo en el sentido de idolatría. Eso está en otros pasajes. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces la definición, no, a veces no, perdón, siempre la definición tiene que adecuarse al contexto. Aquí obviamente no se está hablando de ídolo, está hablando de un reflejo, de una figura representativa. ¿Listo? Entonces la pregunta que ya vamos a dejar para la otra semana, porque ya quedan 3 minutos, es, ¿cómo así imagen de Dios? Si Dios es omnipresente y Dios no tiene cuerpo, ¿a qué se está refiriendo esa imagen? Primera pregunta que respondemos la otra semana. Segunda, ¿qué es semejanza? Aquí el concepto de semejanza lo quise ilustrar con una figura que se estudia en matemáticas, se llama el triángulo de Sierpinski, que es un fractal. ¿En qué consiste ese triángulo? Aquí tenemos un triángulo grandote y ponemos uno, digamos, sí, más pequeño, invertido. Entonces se forman tres triángulos así. 3 triángulos del mismo tamaño del pequeñito invertido, de color negro. Pero si seguimos con ese mismo proceso, vamos a obtener lo mismo aquí y así sucesivamente. Esa es la geometría fractal. ¿A qué voy con esto? Este triángulo grandote es semejante con este triángulo pequeñito. Bueno, con los chiquiticos, con los de color negro. Pero también es semejante con este triángulo que está invertido de color blanco. Y también es semejante con los triángulos chiquiticos de color blanco. ¿Qué es la semejanza? La semejanza es entonces el hecho de que se preserva una estructura, pero el tamaño no. ¿A qué se refiere entonces la palabra semejanza en las escrituras? La palabra semejanza en hebreo es demut, que denota parecido, no igualdad. O sea, el hombre no va a ser Dios. Nosotros no somos dioses. Eso lo denota Génesis 1:26 desde el principio. Nosotros no vamos a ser dioses, nosotros no somos dioses. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Y con eso concluimos. Sin embargo, no se preocupen, vamos a retomar todo este versículo 26 dentro de 8 días, si Dios así nos da vía libre. Entonces, pues nada, espero que hayan disfrutado la clase. Muchísimas gracias por asistir. Todos son siempre bienvenidos. Y si quieren, hagan el ejercicio de seguir repasando el capítulo 1. Lo pueden hacer con logos, pueden hacerle preguntas al texto. Y por aquí estamos para servirles. Entonces, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, Juan David, muchas gracias. Gracias, Juan David. Gracias, Juan David. Muchas gracias, Juan David. Andrea, Anidia, Frank, con mucho gusto. Y bueno. Gracias. Sí, con todo gusto. Gracias por asistir, gracias Brian. Y creo que omití mencionar a 3 personas. Creo que está Muchas gracias, Karen, Lady, Patiño, Sí. Liliana. Sí, gracias Matilde, gracias Lady. Gracias entonces, Karen. Bueno, entonces la próxima clase queda programada dentro de 8 días y por favor vayan revisando los textos. ¿Por qué lo digo? Y ahora sí para terminar. La idea es que este estudio a futuro ustedes también lo lleven a otras personas y tienen toda la disposición y capacidad para hacerlo. Entonces, para mí será un gusto, si Dios a mí me permite, verlos a ustedes también impartiendo este estudio. Entonces, nada, una feliz semana y un abrazo fuerte. Chao. Chao.